La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Profesor Ark. Por Coeural. Aran. Él no sabía nada sobre enseñar, diablos, ni siquiera sabía nada sobre pelear. Es una pena, entonces, que sus documentos falsificados pintaran la imagen de un guerrero consumado y hábil. Ahora está atrapado enseñando a estudiantes de su edad cómo ser cazadores, cuando ni siquiera él mismo lo sabe. Capítulo 1. Un ligero descuido. Jauneark estaba en problemas. De hecho, hay serios problemas. Probablemente iría a la cárcel o tal vez peor, fraude, engaño. Otras acusaciones de las que no sabía el nombre, pero que estaba seguro de que existían. Una vez más, Lady Luck había echado un buen vistazo a Jauneark y vomitado sobre él. Al principio también todo parecía una idea fantástica. Beacon Academy era la principal escuela para cazadores, los mejores de los mejores iban allí, y los que se graduaban se convertían en cazadores exitosos y famosos, y luego se convertían en héroes. Siempre había querido convertirse en un héroe, pero como la mayoría de los niños, había dejado de lado sus años de juventud soñando y jugando, solo para descubrir que no estaba lo suficientemente en forma para ingresar a Signal. Y ahora, como no tenía el entrenamiento de la señal, no tenía la habilidad suficiente para ingresar a Beacon. Fue una conspiración tan injusta. No es que no fuera inteligente o trabajador. Estaba dispuesto a entrenar durante horas si era necesario. El problema era que había empezado demasiado tarde en su vida. Decidió que quería convertirse en cazador a la edad de 12 años, lo que le dejó alrededor de 6 meses para entrenar para los exámenes de ingreso a Signal. Por supuesto que no había estado lo suficientemente en forma, incluso con un régimen agotador, que se podría lograr en solo 6 meses. Sin embargo, no se había rendido, había entrenado duro y estudiado aún más. Pero no había ningún sustituto real para 4 años de intenso entrenamiento en una escuela de combate, y se demostró. Cuando llegó el momento de enviar sus credenciales para la admisión en Beacon, ni siquiera lo dudó. Hacer trampa. Había aprendido la lección de Signal, mejor buscar perdón que pedir permiso, no había manera de que ingresara a Beacon sin una educación formal en combate, así que ahorró algo de dinero y buscó la ayuda de un individuo de poca reputación, que era experto en falsificación. Y dioses, también había sido caro. Sin embargo, los documentos fueron brillantes y pintaron una historia creíble e impresionante que fue suficiente para hacerlo destacar, pero no demasiado. Incluso lo probó en un banco y pudo abrir una cuenta usándolo, por lo que sabía que era bueno. Todavía podía recordar el consejo que el chico le había dado. Recuerda, chico, las mejores mentiras tienen una pizca de verdad, pero si no puedes usar la verdad, di tantas mentiras que solo puedan atravesar la capa superior. Esconde mentiras debajo de más mentiras. Había estado tan seguro de que esto funcionaría. Razón por la cual su mundo se derrumbó cuando recibió una invitación personal para una entrevista con el director de la Academia Beacon, el director Ospin. Estoy jodido. Por supuesto que se dio cuenta y ahora quiere preguntarme por qué hice esto antes de arrestarme. De hecho, estaba tan enfermo de preocupación que sin querer había logrado sobrevivir al viaje de buleada a la academia sin vomitar. Eso también podría haber tenido algo que ver con el hecho de que no había comido en más de 16 horas. Nervioso, tiró del cuello de su sudadera con capucha y reajustó su armadura. No estaba seguro de por qué había venido armado hasta los dientes a esta reunión. Ciertamente no podría luchar para salir de esto. Pero la ropa le proporcionó un pequeño nivel de confianza. Al menos podría lucir el papel. Confianza, eso es todo en lo que puedo confiar ahora mismo. Pero papá siempre decía que la confianza puede ser todo lo que necesitas en algunas situaciones. Ese consejo era todo lo que podía confiar, mientras la puerta del Bulead se abría lentamente, revelando a sus ojos las altas agujas de la Academia Beacon. Era hermoso, todo lo que había imaginado que sería cuando soñaba con asistir cuando era más joven. Saboreó la vista antes de dejar escapar el suspiro del condenado y caminar con determinación por la rampa hacia la figura rubia que lo esperaba. Era una mujer de edad indiscernible, con cabello rubio y una expresión severa que gritaba disciplinaria. Tenía un brazo a un costado, sujetando varios libros a su cadera, mientras que en la otra mano sostenía lo que parecía ser una fusta.
Lo siento, ¿te hice esperar? Jaune saludó con la voz más tranquila que pudo, asegurándose de mantener sus ojos fijos en sus orbes verdes mientras extendía una mano a modo de saludo. Internamente, su mente le gritaba que huyera, pero se aferró a la personalidad confiada y segura de sí misma que sus registros falsificados sugerían que tenía. Es hora de caer luchando. La mujer asintió una vez y se adelantó para estrecharle la mano brevemente, manteniendo la fusta en la mano mientras lo hacía. Ella no le sonrió, pero sus ojos verdes tampoco mostraban enfado, lo que probablemente era una buena señal. De hecho, gracias por venir, señor Ark. Soy Glinda Godwitch, subdirectora y maestra aquí. Espero que la convocatoria del profesor Spin no haya sido demasiado repentina. Por supuesto que no, estaba feliz de tener la oportunidad de ver a Beacon en persona. Jaune respondió fácilmente mientras le ofrecía una sonrisa a la mujer. Tuvo que resistir el impulso de dejarlo morir de una muerte fea cuando ella le devolvió la mirada, simplemente arqueando una ceja. Si vas a acompañarme a encontrarme con el profesor, ¿me dejarás ayudarte con esos libros? Oh. Sí, gracias señor Ark. La mujer aceptó con una expresión ligeramente sorprendida antes de que pudiera ocultarlo. Jaune tomó la mitad de los libros con una sonrisa oculta, contento de que su intento de distraerla hubiera funcionado. Solo unos pocos libros, pero un caballero siempre era cortés con las damas, sin importar su posición. Si me sigues, te mostraré a Ospin. Ella se alejó de él cuando él rápidamente entró para caminar a su lado. Gracias señora Godwitch. Señorita, en realidad. Ella corrigió cuando los dos pasaron bajo un arco de piedra y entraron en lo que parecía ser una gran plaza redonda con una fuente en el centro. ¿En serio? Oh, quiero decir, lo siento. Jaune se disculpó, asegurándose de agregar una pequeña sorpresa falsa a su voz. No le sorprendió en absoluto que no estuviera casada, ya que parecía demasiado aterradora e inaccesible para la mayoría de los hombres. Incluso si estuviera más cerca de su edad, no creía que tuviera el valor de hablar con ella. No quise asumir. No se preocupe, señor Ark. La mujer instó con lo que en realidad parecía ser el más mínimo comienzo de una sonrisa en su rostro. Apenas estuvo allí por un momento antes de que ella lo matara sin piedad. Aún así, fue un comienzo. Está bien, piensa en Jaune. Disciplinaria, aparentemente estricta y es directora. Así que sé cortés, formal y halagador, pero ni se te ocurra coquetear. Ella ayuda a administrar una escuela para adultos jóvenes, sin duda recibe demasiada atención tal como está. Definitivamente era importante estar del lado bueno de todos los que estaban aquí. Puedo preguntar, señorita Godwitch. ¿Sabe por qué el profesor Spin quiere reunirse conmigo? Me temo que no me explicó mucho cuando me llamó. Y qué llamada más desgarradora había sido. Completamente de la nada, y había estado demasiado asustado para hacerle muchas preguntas al hombre de pelo blanco. Apenas había podido decir que podría concertar la cita y confirmar la hora de llegada de Bulead. Luego pasó la siguiente semana en una agonía de pánico, y ahora aquí estaba. Conozco al señor Ark, pero no tengo la libertad de decírselo todavía. Creo que a Ospin le gustaría reunirse con usted primero. Lo siento. No había ninguna expresión real en su rostro más allá de la expresión severa que él estaba empezando a creer que era estándar en ella, pero la inflexión que puso en su disculpa sugería que en realidad lamentaba un poco no poder decírselo. Al menos le dio un poco más de confianza. Si esto fuera para arrojarle en la cara la evidencia de su falsificación, entonces ella ciertamente no sería tan educada con él, y definitivamente no se disculparía por ocultarle cosas en secreto. Si ella era tan severa como su expresión, su vestimenta y sus gestos sugerían, y Jaune estaba muy seguro de sus primeras impresiones aquí. Entonces se pondría furiosa si supiera que él había falsificado sus documentos. Esto significaba que no sabían que eran falsos. ¿Iba a salirse con la suya? No te preocupes por eso entonces. Él se rió, ignorando el tema mientras tiraba de sus jeans. Lo único que me preocupa es estar un poco mal vestido para la ocasión. No se preocupe, señor Ark, entendemos que para una persona de su calibre, vendría armado a una reunión así.
Puede ser difícil dejar de lado la casa de los Grimm, incluso para las personas más experimentadas. Su calibre sí. Pero al menos sus registros habían demostrado su eficacia, al parecer, si ella honestamente creía que era una especie de cazador en entrenamiento. Eso le quitó mucho estrés de encima, especialmente si se trataba solo de algún tipo de entrevista de aceptación, o tal vez entrevistaron a todos los estudiantes antes de decidir aceptarlos. Había entrado en pánico por nada. Ah, aquí estamos. El profesor Spin nos espera adentro. Dos grandes puertas se abrieron lentamente cuando la mujer entró en la habitación, dejando que Jaune la siguiera mientras admiraba la decoración. Por la vista a través de los enormes ventanales, diría que esta era la torre central de la academia, aparentemente la oficina personal del director. Aparte de un gran escritorio y algunas estanterías, la habitación estaba bastante vacía. Honestamente, había imaginado algo más de un hombre tan poderoso, y sin duda rico, como el director de Beacon. Pero tal vez esto fue solo para crear una imagen, las habitaciones personales del hombre podrían ser lujosas. «Saludos señor Ark», comentó el hombre que estaba detrás del escritorio, vestido con un impecable traje verde, y bebiendo una taza grande de alguna bebida caliente. Incluso si Jaune no lo hubiera reconocido como el hombre que lo había llamado recientemente, habría conocido a Ozpin por su fama y su distintivo cabello blanco. Tragándose su nerviosismo, Jaune caminó hacia el escritorio y extendió su mano sobre la madera pulida, sus ojos azules mirando al marrón. Una parte histérica de la mente de Jaune comentó que el diseño del cabello de Ozpin parecía bastante similar al suyo. Un director de placer. Mantuvo su mano firme, esperando mientras el hombre parecía tomar un largo sorbo de su bebida, antes de dejarla y agarrar la mano de Jaune en un apretón firme. Glinda dio un paso adelante para quitarle los libros que llevaba Jaune, mientras se sentaba frente al director. Luego, la mujer rodeó el escritorio y se paró al lado, pero ligeramente detrás, del director. Jaune esperó a que hablaran, sin decir nada mientras el hombre tomaba otro largo trago de lo que Jaune ahora podía identificar como café. «Bueno, entonces señor Ark, gracias por venir a esta reunión». Jaune asintió pero no dijo nada. Este hombre definitivamente estaba muy por encima de él en términos de experiencia y conocimiento, y Jaune sabía cómo tratar con personas así. Si no sabías la respuesta correcta, entonces quédate callado. Recibí su solicitud de ingreso como estudiante de Beacon Academy y he tenido algo de tiempo para revisar sus registros. Una vez más se detuvo aquí mientras sacaba algunos trozos de papel de un cajón de su escritorio y tomaba otro largo trago. Jaune controló su expresión en una fachada tranquila, a pesar del frenético martilleo de su corazón en su pecho. ¿Qué recomendaciones tan entusiastas viene con el señor Ark? Se formó durante 4 años en la Academia Vacuo para jóvenes superdotados, antes de quedarse para comenzar su educación formal de cazador. Ahora tendría 20 años, ¿correcto? Así es. Jaune mintió, confiando en los documentos falsificados con todo su corazón. Había sido un paso importante incluirlo como 3 años mayor que él para que pudiera encajar. Las diversas academias de cazadores se mantuvieron en estrecho contacto, por lo que sería claramente obvio si afirmara ser de una y verificaran el registros en su base de datos, todos excepto una escuela, ya que había sido destruida por los Grimm hace 3 años. He oído hablar de muchos supervivientes del ataque allí, la mayoría no continuó su carrera como cazadores. La Academia Vacuo para superdotados había sido una escuela famosa, y una de las únicas escuelas que podía entrenar cazadores desde su primera entrada a los 13 años, hasta su graduación a los 21. Sin embargo, había sido atacada y destruida por los Grimm hace 3 años. Y la mayoría de los registros se habían perdido con él. El estafador se había asegurado de explicarle eso a Jaune, junto con la importancia de seguir con la historia. Puedo entender por qué. Me tomó más de 2 años recuperarme de eso. Espero que no permitan que mi edad juegue en mi contra en este sentido. Esa había sido una de sus preocupaciones, que lo rechazarían porque sus registros ahora decían que tenía 20 años, más que la edad inicial habitual. Por supuesto que no, señor Ark. El hombre respondió con una pequeña sonrisa. 3 años no es mucho tiempo en el gran esquema de las cosas, y sería una pena ver tal talento desperdiciado.
De hecho, mi preocupación es todo lo contrario, señor Ark. Ante esto, le pasó algunos de los papeles a Jaune, mostrándole estadísticas que había memorizado hacía mucho tiempo. Valedictorian, luchador experto, excelentes habilidades tácticas y un sólido conocimiento de la teoría. Un líder de equipo con una empatía incomparable por su equipo, capaz de motivar a las personas a trabajar como grupos cohesionados, incluso en las peores situaciones. Sus registros incluso afirmaban que tenía algunas misiones en su haber. Algunas tomadas durante su estancia en Vacuo, otras durante el descanso de 3 años posterior. No podía afirmar que se había quedado sentado durante 3 años, por lo que sus registros mostraban la imagen de un hombre que había hecho todo lo posible para evacuar a los otros estudiantes y había luchado para protegerlos. También había trabajado por cuenta propia para pueblos que no podían permitirse un cazador o que necesitaban ayuda de inmediato. Todo falsificado. Si puedo ser franco, señor Ark. El hombre habló, mientras una sonrisa se formaba en sus rasgos. Mientras tanto, el ánimo de Jaune cayó presa del terror repentino. Creo que estás demasiado calificado para ser estudiante aquí. Tienes las habilidades y credenciales para ser un cazador en este momento. ¿Puedo preguntarte por qué deseas ser estudiante una vez más? Oh dioses, no había esperado esto, que pudieran rechazarlo por ser demasiado bueno. O que podrían pensar que es demasiado sospechoso que un hombre tan hábil quiera rebajarse al nivel de un estudiante. Yo necesito la calificación. Jaune lo intentó mientras se desplomaba en su asiento. Aparte de las habilidades, muchas puertas están cerradas para una persona que no se ha graduado en una escuela para cazadores. Quiero demostrarme a mí mismo y a los demás que merezco ser un cazador. Un objetivo realmente digno, y nunca consideraría negarle a un cazador lo que le corresponde. Pero aquí en Beacon asignamos a los estudiantes en equipos de 4. Debe comprender, señor Ark, que alguien de su habilidad eclipsaría su equipo y podría llevarlos a no hacerlo, convirtiéndose en cazadores orgullosos como deberían. Jaune no pudo evitar sentir un pequeño estremecimiento de pánico atravesándolo, no por miedo a ser rechazado. De hecho, el hombre tenía tan claro que dijo que ayudaría a Jaune a entrar en Beacon, pero ¿y si no lo asignaban a ningún equipo y en lugar de eso lo dejaban solo? Eso sería un desastre. No tenía las habilidades para sobrevivir como un equipo de un solo hombre y sería humillado y ridiculizado públicamente frente a todo el cuerpo estudiantil, si no muriera primero. Si se me permite preguntar, y no deseo traer recuerdos difíciles. Pero ¿cómo sobrellevaste el dolor de perder gente en Vacuo? Es difícil. Jaune se evadió, demorándose para poder pensar en una historia que contar, mientras los dos profesores esperaban pacientemente. Mi equipo murió y no pude hacer nada para evitarlo. Más allá de eso, muchos de nuestros amigos y colegas también estaban muriendo. Los dos adultos parecieron comprensivos mientras él se detenía para pensar en más excusas. No podía permitirse el lujo de presentarse como un joven traumatizado, o podrían pedirle que buscara asesoramiento. Al mismo tiempo, sugerir que acababa de terminar sería increíblemente conveniente. Sin embargo, aquellos de nosotros que sobrevivimos nos unimos. Las personas son más fuertes juntas y nos ayudamos unos a otros cuando nos sentimos deprimidos. Tuve 2 años para aceptar lo que pasó y quiero seguir adelante, si me dejas. Pon la responsabilidad de la decisión en sus manos, usa la culpa. Por muy encubierto que fuera, había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora, esto era todo o nada. Sabías palabras, por cierto. ¿Qué opinas, Glinda? Preguntó el director mientras se recostaba en su asiento con una amplia sonrisa en su rostro. Jaune se volvió para mirar a la mujer que lo había escoltado hasta aquí, notando la expresión triste en su rostro que rápidamente ocultó. Creo que estoy de acuerdo con su decisión, director. El señor Ark será bueno para los estudiantes aquí. Él estaba en. Lo había hecho. Creo que estaremos encantados de darle la bienvenida a Beacon Academy, señor Ark. Felicitó el profesor Ospin, pasándole una hoja de papel y un bolígrafo a Jaune, que recogió para inspeccionar. ¿Un contrato de trabajo? Soltó con cierta confusión, mientras hojeaba las distintas páginas, sin ver nada más que enormes cantidades de texto y regulaciones.
Está demasiado calificado para ser un estudiante aquí, señor Ark, pero tiene justo lo que necesitamos para un maestro de apoyo en Beacon Academy. Jaune apenas escuchó al hombre, sus ojos recorrieron la primera página. Un maestro, él. Oh dioses, esto fue un desastre. Olvídese de forjar su camino como estudiante, esto era 10 veces peor. Iba a abrirse camino hacia el empleo. Y él no sabía lo suficiente sobre ser cazador. Apenas podía luchar, dioses buenos, sus alumnos podrían darle una paliza. Iba a ser maltratado por sus propios alumnos delante de todos. No tengo experiencia enseñando, no pudo evitar tartamudear, solo para que su nueva esperanza fuera aplastada cuando el ayudante rubio dio un paso adelante. Le ayudaré con eso, señor Ark. Ella respondió mientras asentía hacia él. Tendrás tus propias clases, pero haremos algo de entrenamiento unos días antes de que comience el semestre, y también podrás asistir a algunas de mis lecciones. Estarás a la altura de esto, no te preocupes. Oh, esa no era su preocupación en absoluto. Su preocupación se parecía más a la humillación, seguida de una investigación, que tal vez terminara con una larga pena de cárcel. Tus responsabilidades serían ayudar a otros profesores con su carga de trabajo, monitorear algunas lecciones. Quizás en algunos casos avanzados también seguir a los equipos en misiones. Podrías tener tus propias clases en unos meses, pero serían materias irregulares. ¿Puedes darme un ejemplo de los temas en los que podrías estar pensando? Preguntó Jaune, en parte para darle más tiempo para pensar excusas, pero también para poder estudiar un poco sobre cualquier tema que fuera. Hace tiempo que quería ofrecer un curso para aquellos que han experimentado pérdidas o misiones difíciles. Quizás sobre cómo afrontar situaciones estresantes o simplemente acampar. Serían cursos opcionales y no sería necesario calificar ni ofrecer exámenes. Bueno, eso no sonó tan mal, si no fueron calificados, entonces podría decirse que no había manera de demostrar que no podía hacer el trabajo, ¿verdad? Quería negarse. Explicar que se había postulado como estudiante y quería hacerlo, ser parte de un equipo, pero eso no era lo que haría Jaune Ark, sobreviviente de Bakuo. Él era un líder, un hombre con estándares y confianza, que habían sobrevivido donde otros habían muerto. Cualquier otra cosa podría revelarle como un estafador. Supongo que realmente no tengo otra opción, ¿verdad? Jaune bromeó con los dos, mientras internamente su mente gritaba de dolor agonizante. Bienvenido a Beacon, profesor Ark. Joder mi vida.